Un ETF de XRP no tiene sentido. De hecho, si llegan a sacar un ETF de XRP a lo largo de este año, del año que viene, eso me haría replantearme muchas cosas de las que sé acerca de esta inversión y de esta criptomoneda y de Ripple también, ya que no pensaría que XRP al final va a llegar a cifras tan elevadas como podrían ser los 100, 500 o 1000 dólares de cara a 2, 3, 4, 5, 10 años como mucho. Y ahora en este vídeo te voy a desarrollar exactamente por qué pienso que igual que un ETF de Bitcoin tiene todo el sentido del mundo, un ETF de XRP no lo tiene en absoluto. Esto lo voy a desarrollar reflexionando con información, con diferente información a la que tengo acceso día tras día y que me ayuda a reflexionar y a darme cuenta de determinadas evidencias, y por eso te estoy trayendo una de estas aquí, y por eso también tiene sentido que esto sea la explicación a la por qué las gestoras de capital jamás hablan de Ripple y de XRP, por qué Brad Garlinghouse evade la pregunta del ETF de XRP y por qué también la SEC, aquí es donde vamos a entender algo muy importante, y es por qué Ripple es la única empresa realmente a la que la SEC ha demandado, porque si os fijáis ahora la SEC, en vez de demandar a diferentes empresas, lo que está haciendo es demandar a los intercambios. Luego efectivamente dice que determinadas criptomonedas son valores, pero ya no demanda esas criptomonedas ni a las empresas de las criptomonedas, y todo esto está muy relacionado con el ETF de XRP. Bien, punto número 1. ¿Qué es un ETF? Básicamente, vamos a ponernos en contexto porque sé que muchos de vosotros quizá no lo sabéis. Un ETF, básicamente lo que es hay dos formas para entender dónde está la utilidad del ETF. La primera es la custodia. Bien, vamos a poner como ejemplo el ETF del oro. Yo tengo la opción de invertir en oro a través de comprarlo en lingotes y guardarlo en mi casa, en un banco, en una caja fuerte, donde sea, o tengo la opción, si la custodia me parece un auténtico coñazo, porque lo es, de comprar un ETF del oro. Entonces, yo tengo exposición exactamente igual al oro que si lo comprara yo mismo, pero yo no lo estoy custodiando. Obviamente, esto me va a costar una comisión que yo voy a ir pagando tanto a la entrada de cuando abro esa posición en el ETF, como de año tras año tendré que ir pagando un porcentaje de lo que la gestora de capital se beneficia, ya que lo único que está haciendo diferente es custodiar el activo determinado, que en este caso es el oro o podría ser Bitcoin, como hemos visto que se aprobó la ETF en las últimas semanas. Y luego el punto número 2, que es donde a mí sí me interesa el tema de los ETFs, y es lo que me ha llevado a invertir en ETFs a lo largo del pasado y seguir holdeando algunos ETFs interesantes, es poder agrupar. Bien, y aquí te explico. Imagínate que tú, por ponerlo de forma muy clara, quisieras invertir en las 10 empresas más importantes del mundo y quisieras tener una cartera donde siempre estén las 10 empresas más importantes. Bien, tienes la opción de ir una por una, comprar esas empresas una por una y luego estar equiponderando y comprando y vendiendo para que siempre más o menos sale ya la misma cantidad en cada una de ellas. Bien, lo que ocurre es que pasa si la número 10 de repente le va mal y se va y entra otra dentro de ese top 10. Bueno, tú tendrías que estar pendiente para hacer una venta, para hacer una compra, y luego también tienes todo el tema fiscal de que has hecho una venta y has hecho una compra, y ahí ya tendrás que declarar con el ETF, aunque la propia gestora haga las ventas y las compras, tú ahí no tienes que estar declarando nada. Esto es bastante interesante conocerlo. Por lo tanto, un ETF, para mí, por ejemplo, tiene mucho sentido de criptomonedas con Bitcoin por el tema de la custodia, y donde englobaran un ETF a lo mejor de las 5 criptomonedas más importantes por capitalización de mercado. Ahí sí me parecería interesante, y ahí sería donde a lo mejor sí podríamos tener un ETF de XRP, pero no solo de XRP, sino un ETF de muchas criptomonedas diferentes donde no se bloqueara prácticamente cantidad de ninguna de ellas. Bien, ahora que entiendes exactamente lo que es un ETF y esta base está sentada, tenemos que entender lo siguiente acerca de las criptomonedas. Actualmente decimos criptomonedas y las entendemos todas en el mismo saco porque son un activo muy nuevo, un activo que está empezando, al que todavía no se le ha regulado, no se le ha establecido leyes claras, no tienen forma de recaudar impuestos, es todavía muy nuevo todo esto. Entonces hablamos de criptomonedas y hablamos de XRP, hablamos de Polkadot, hablamos de Bitcoin, hablamos de Cardano, hablamos de un montón que no tienen nada que ver entre sí. Bien, mientras que aquí estamos todos de acuerdo en que Bitcoin es una reserva de valor. La utilidad de Bitcoin es poder comprar este activo, y como es un activo con una cantidad limitada, la cual no se pueden crear más supuestamente de 21 millones en el futuro, pues obviamente lucha contra la inflación que hay en el mundo. Hay en países en los que la inflación es muy fuerte y obviamente tener acceso a Bitcoin es muy importante, y hay países donde la inflación simplemente es más fuerte, o lugares en Europa
con el euro y en Estados Unidos con el dólar, la inflación es importante y invertir en activos como Bitcoin, que son entre comillas deflacionarios, pues tiene bastante sentido. Entonces, obviamente, el valor de Bitcoin está en guardarlo, que es donde yo quiero llegar. Por lo tanto, en un ETF donde hablamos de la primera parte, donde la custodia nos facilita todo esto, que son las gestoras de capital las que compran el Bitcoin por ti, lo que hace básicamente es que los mayores inversores en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido ahora con el ETF de Bitcoin, puedan acceder a comprar Bitcoin, ya que tienen su dinero dentro de lo que sería la propia gestora, y la propia gestora simplemente rebalancee una parte del capital a Bitcoin, y ese Bitcoin que la gestora, cuando yo compro un ETF de Bitcoin, la gestora tiene que tener este Bitcoin por debajo. Bien, eso se supone que tiene que ser así. Otra cosa es que luego lo hagan, pero se supone la teoría que deberían hacerlo. Y ese Bitcoin que yo compro en el ETF para holdear a muy largo plazo, esa gestora lo guarda en una caja, bien, una caja con puerta donde la cierra a muy largo plazo. Y ese Bitcoin ahí se va a quedar muerto del asco, no se va a utilizar. Eso es muy importante, que entendamos que la utilidad de Bitcoin es la utilidad. El valor de Bitcoin está en guardarlo en el tiempo. Ahora bien, hablamos por ejemplo de otro ETF que se podría probar este año, el ETF de Ethereum. Bien, aquí entran en juego varias cosas. Creo que se va a probar un ETF de Ethereum porque ya está aprobado los ETFs de futuros de Ethereum, que es lo mismo que pasó con Bitcoin. Primero se aprobaron los ETFs de los futuros y luego se aprobó el ETF de Spot. Bien, lo que ocurre con Ethereum es que obviamente no sé hasta qué punto tendrían que iniciarse muchas investigaciones respecto a la ICO de Ethereum, respecto al pase gratuito de William Heyman, respecto a muchas cosas relacionadas con el Ethergate. No sé hasta qué punto eso podría salirles a cuenta si sacaran un ETF poder hacer esto. Luego tendría sentido obviamente lo que digo, una cesta de diferentes ETFs, pero luego hablando del valor real de Ethereum es básicamente darle gas o darle utilidad a la propia red de Ethereum, que por cierto, aquí estaréis todos de acuerdo conmigo en que no es la red más óptima que existe, y aquí no por ensalzar a XRP, sino hay otras blockchains por supuesto que funcionan mucho mejor que Ethereum, ya que, bueno, son bastante más nuevas y están mejor desarrolladas. Ethereum tiene muchos problemas en este aspecto, que trata de solucionar con Layer 2 o diferentes capas, pero tiene bastantes problemas, por empezar diciendo que es carísimo. Pero bueno, aquí no es cuestión de lanzarle fútbol. Aquí puedes ver que tengo el libro de Ethereum, conozco de lo que estoy hablando. Entonces, un ETF de Ethereum podría llegar a tener algún sentido en el mundo si lo llegan a probar. La SEC al final le acabaría dando el pase finalmente gratuito a Ethereum para no ser una commodity, que aquí quiero resaltar algo. Por ejemplo, el oro, Bitcoin o Ethereum en este caso, según la SEC, son mercancías, bien, no son valores. Pero cuando sacas un ETF de un activo, el ETF sí es un valor. Por eso es que la SEC es la que tiene que aprobarlo. Aunque el spot, el oro, por ejemplo, está regulado en Estados Unidos por la CFTC, que es la Comisión de Futuros y Productos Básicos, el ETF del oro está regulado por la SEC. Esto es importante conocerlo. Y ahora es donde vamos a entrar en todo el apartado importante, que es XRP es una criptomoneda de utilidad. XRP ha sido creada para que se pueda intercambiar valor dentro de la XRP Ledger con el DEX que tiene integrado, ya que cuando se creó la XRP Ledger se creó con un DEX integrado desde ese momento para que fluyera mucho más. Entonces, ahora tengo que dar otro salto y hablar sobre el Internet del valor. El Internet del valor es básicamente la capa que va a existir a nivel general en todo el mundo, donde todo el mundo, no hablo aquí que vaya a trabajar con la XRP Ledger, va a poder trabajar con la DLT o con la blockchain que sea, pero a la hora de realizar conversiones, igual que ya te expliqué unos vídeos atrás, por ejemplo, si quiero hacer de euro a dólar, quizá haya muchos creadores actualmente que me cambien de euro a dólar y sea fácil, pero si quiero hacer de libra egipcia a peso argentino, seguramente no haya un creador de mercado trabajando la libra egipcia con el peso argentino, ya que no habrá muchos intercambios, no sean monedas muy líquidas y no salga muy a cuenta ser creador de mercado en ese aspecto para los intercambios a día de hoy. Pero si yo tengo una moneda, que es lo que se habla siempre, una moneda, en vez de reserva mundial, una moneda puente mundial, que esté establecida por todo el mundo, donde se utilice para intercambiar valor, que básicamente es XRP, entonces facilita mucho todo esto. Yo puedo tener peso argentino frente a XRP y me venga la moneda que me venga del mundo, ya sea de Egipto, sea de Taiwán, sea de donde sea, voy a poder cambiarla porque todas las monedas estarán enfrentadas a XRP y el uso de XRP simplemente será para intercambiar valor entre las diferentes divisas que cada país tendrá. Tendrá su propia CBDC, o en el caso de Estados Unidos, si no tienen su CBDC y trabajan directamente, por ejemplo, con USDC, pues con USDC, pero alguna moneda que funcione sobre alguna blockchain.
estamos entendiendo aquí, sentando la base de la diferencia entre XRP y Bitcoin. Y aquí no es cuestión de ser ni un Bitcoin maxi, ni un XRP maxi, ni nada maxi. Es cuestión de los hechos. Si nos ponemos a estudiar, esos son los hechos y hasta aquí no creo que nadie me pueda rebatir nada. Entonces, si tenemos una... De hecho, lo importante aquí para XRP, lo que tiene que ocurrir, que de hecho está ya al 60%, está avanzando de forma muy lenta, pero va a ser algo realmente importante que va a marcar un hito para la XRP Ledger, son los AMM, los creadores de mercado, y donde nosotros vamos a poder apostar entre comillas, poner nuestros XRPs, como te he dicho, en un creador de mercado para que este creador de mercado lo utilice para todo el intercambio que te acabo de explicar. Entonces, sabiendo que un ETF lo que hace es guardar ese activo en una caja para que no se utilice, un ETF de una acción, por ejemplo, las acciones no tienen ningún valor como tal, no tienen ninguna utilidad, como Bitcoin, por ejemplo. O sea, yo compro acciones de Apple y yo no puedo ir a comprar algo de momentos, no puedo ir a comprar algo con las acciones de Apple. El valor que tiene es ser propietario de la acción y que su valor suba en el tiempo o recibir dividendos. Punto, no hay más. Entonces, pero con XRP está quedando claro que el valor no reside en holdearlo en el tiempo, como tal, como Bitcoin, sino que el valor es una utilidad. Ahora bien, te pongo en contraparte, ¿por qué no existe un ETF del euro? ¿Por qué no existe un ETF del dólar? Bien, no tiene sentido, me dirás, bueno, podría tenerlo porque el dólar se revaloriza frente a otras monedas, o pierde valor. Bien, hay una fluctuación del dólar, si nos vamos a todo el mercado de Forex, veremos cómo las monedas que cada uno utilizamos en nuestro país y que en nuestro país parecen estables, frente a otras monedas hay unas fluctuaciones diariamente muy altas. Entonces, igual que no tiene sentido un ETF de las monedas tradicionales, tampoco tiene sentido un ETF de XRP para lo que está tratando de construir Ripple y los desarrolladores de la XRP Ledger, ¿me entendéis? Entonces, si de repente, después de todo lo que hemos estudiado, todo lo que he aprendido, todo lo que hemos aprendido todos nosotros en todo este tiempo, bien, porque hay información, como vais pudiendo ver, la cual podemos ir hilando, pero luego hay una parte, aunque sea más pequeña, pero hay una parte de la información a la que no podemos acceder y tenemos que rellenar ese hueco con suposiciones. Bien, hay muchas suposiciones, hay muchas verdades de que XRP obviamente va a ser grande, pero no hay un documento que diga, que ya haya podido encontrar, que diga, mira, XRP tal día, a tal hora va a valer $1000 porque será de esta forma y de esta otra. Bien, eso no hay. Eso tenemos que irlo suponiendo nosotros en base a lo que vamos viendo, y obviamente yo no he visto a ninguna otra criptomoneda estar trabajando con bancos centrales, con el Fondo Monetario Internacional, con el Foro Económico Mundial, con el Banco Internacional de Pagos, con el Banco Mundial, etcétera. Bien, o sea, no lo he visto. Entonces, estos son verdades de que Ripple realmente se está posicionando para que XRP pueda funcionar para el intercambio de valor de todo esto. Por lo tanto, se va a necesitar. Y si a mí de repente me dicen que van a sacar un ETF de XRP y que se va a empezar a bloquear XRP, es verdad, al precio a corto plazo le va a beneficiar un montón, porque obviamente si tú reduces la cantidad de XRP en circulación y lo que haces es mantener la demanda de XRP o la aumentas, pues obviamente aquí el precio va a subir, pero no es eso lo que me da a entender es de que no va a llegar a las cotas que yo pensaba, porque al final si lo estás bloqueando significa que no lo vas a necesitar utilizar, y si permites un ETF de XRP sería que no tiene ningún sentido. Y aquí, con todo esto que te acabo de explicar, es donde entra la reflexión más importante de, oye, ¿por qué las diferentes gestoras de capital, como por ejemplo Katie Wood de ARK Invest, cuando le preguntan por XRP ni lo nombra? ¿Por qué Larry Fink, cuando le preguntan por XRP directamente, él dice que no puede hablar de ello, cuando pese a que Charles Gasparino diga que Larry Fink no conoce XRP, sí que lo conoce, porque el director de activos digitales para BlackRock es un ex trabajador de Ripple que realizó un documento de valoración de XRP y de Bitcoin muy importante, y además hemos visto diferentes relaciones que te traje en unos vídeos hace unos días, donde Larry Fink, cuando sale a hablar del futuro de la blockchain y de la tokenización, describe el producto de Ripple. Pero bueno, no me voy a centrar ahí. También Brad Garlinghouse le preguntaron por el ETF de Ripple y el ETF de XRP hizo una respuesta bastante escapista sobre todo esto. Entonces tenemos que tener esto muy presente, igual que también todo el tema de la demanda.
hay que reflexionar mucho de por qué la SEC demanda a Ripple y no demanda a ninguna otra criptomoneda ni a ninguna otra empresa de criptomonedas. Ahora la SEC demanda a los exchanges, le acusa a los exchanges de que tiene criptomonedas que dice que son valores, pero no demanda a Cardano, no demanda a Solana, no demanda a Chilling, no demanda a ninguna otra empresa de criptomonedas, ¿entendéis? Solo demandó a Ripple. ¿Por qué? Y ahí es donde está o sea, si conseguimos llegar a esta respuesta, la cual yo creo tener, pero todavía estoy desarrollando, es donde llegamos al quid de la cuestión y a lo más importante. Bien, ahora lo que yo pretendía en este vídeo es que entiendas bien mi reflexión de por qué creo que un ETF de XRP no tiene sentido. Tendría sentido quizá un ETF de las 10 criptomonedas más importantes por capitalización de mercado, donde XRP estuviera ahí y quizá solamente se necesitará bloquear una pequeña parte. Aquí, bien, sería algo muy pequeño, pero un ETF solo de XRP creo que no tiene sentido y esta es mi explicación de por qué. Me gustaría conocer tu opinión también en los comentarios y que pudiéramos abrir un debate bastante bonito entre todos. Oye, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.